Muy buenas tardes con todas y todos, sobre todo todas, porque siempre es un placer ver mayoría de mujeres en un espacio. Justamente es el tema del cual les voy a hablar hoy día. El objetivo de esa presentación es un poco proponer un análisis crítico de la perspectiva de gender mainstreaming, que no encuentro todavía la traducción adecuada en español, ni siquiera en francés, entonces la vamos a quedar así por hoy, pero es temporal. La idea es justamente redefinirla, que es una política oficial de las Naciones Unidas desde finales de los 90. Esta presentación tiene como marco un trabajo en curso sobre las diferentes interpretaciones, traducciones e implicaciones que tiene la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene enfoque particular sobre las cuestiones de género, y el trabajo en curso es ver cómo impacta los programas que se desarrollan a nivel global, pero también a nivel de los países, particularmente Colombia, con enfoque especial en la reforma del sector de seguridad, o sea feminización, por ejemplo, de la fuerza pública. Entonces esa presentación es como un marco de un trabajo en curso que recién empieza, por eso los comentarios, observaciones e intercambios con ustedes van a ser muy valiosos para mí. Y bueno, cuidaré en dejar bastantes espacios para que justamente podamos intercambiar. Para librarnos ya de cómo se define el gender mainstreaming, básicamente dentro del lenguaje UNUEC, se define como un proceso de evaluar las implicaciones tanto para las mujeres que por los hombres de cualquier tipo de acción, elaboración de leyes, normas y políticas, así como programas en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para poder responder de manera integral e igualitaria a las experiencias y necesidades tanto de las mujeres que de los hombres, en el diseño, implemento, monitoreo y evaluación de las políticas y programas en todas las esferas de la sociedad, tanto sociales como políticas. El objetivo final es lograr la igualdad de género. Esa definición es dada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en su informe de septiembre de 1997 y marca como un poco la génesis, o sea, la adopción oficial de esa política. Ojo que justamente las políticas, la perspectiva de gender mainstreaming, hay que ver si justamente es una política o perspectiva, es un poco todo el debate. No es una política que va a defender específicamente el derecho de las mujeres. Justamente la idea es que sea una visión integrada de las perspectivas de género que se universalice, que no es como hacer una política, por ejemplo, de ley de cuotas, que eso es una política específica de género. Entonces justamente hay mucho interés ahí a ver cómo se trabaja el género dentro de políticas que no necesariamente tienen que ser de género. La pregunta que tengo es ver, casi 20 años después de la adopción oficial de esta política, la pregunta es ver si realmente representa una herramienta para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, o si al contrario es más bien una perspectiva un poco que neutraliza la dimensión política que hay atrás de la perspectiva de género, y regresaré ahí, y que puede ser finalmente problemática para la lucha contra las discriminaciones de sexo y género. De repente puede tener efectos contrarios de lo que está buscando. Por lo tanto, son dos grandes temas que son campos de observación, que son ideales para observar esto a nivel un poco global, de diseño de políticas universales. Es el desarrollo y la paz, dos términos que en ellos mismos son problemáticos. Obviamente, hoy día de repente debatiremos justamente sobre cómo el género define el desarrollo, cómo el desarrollo define el género según la definición y la subjetividad del que lo define, pero lo hablo desde la perspectiva que un poco mainstream que tienen las organizaciones internacionales tipo Naciones Unidas.
También son dos campos de observaciones muy importantes porque primero surgen los temas de mujer y desarrollo a partir de los 60. Responde a las movilizaciones feministas de la segunda ola, a todo un contexto internacional en el cual las problemáticas feministas, no se habla de género todavía en realidad, empiezan a ganar visibilidad, y sobre todo del hecho de que surgen indicadores de desarrollo. El tema de desarrollo, el debate sobre desarrollo no está tan viejo como se cree, es como es después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces es un momento en el cual se hace un primer balance del tema, y nos damos cuenta que las mujeres quedan afuera de la ayuda para el desarrollo, que las políticas de desarrollo no afectan, tienen no solamente a privilegiar a los hombres, sino también a afectar a las mujeres. Me bajé de Durango. Y por lo tanto, por eso es uno de los temas claves en los cuales se van a discutir la visibilización, la participación y los derechos de las mujeres. En cuanto a la paz, en este momento es el contexto de la Guerra Fría, entonces se va a hablar mucho de seguridad. Esa seguridad de los estados, todavía no es la seguridad humana, es sobre todo después de la caída, después de la Guerra Fría, y después de la cuarta conferencia mundial de las mujeres de Beijing, que se va a hablar de manera un poco más particular de mujeres como constructoras de paz, o de la participación de mujeres en resolución de conflictos, y de qué pasa con las mujeres y todos esos campos de acciones que hay en las operaciones de paz. También hay el conflicto de la ex Yugoslavia que va a visibilizar las violencias específicas que las mujeres sufren en contexto de conflicto. Pero la paz ya es un tema desde los 60, pero que está un poco en menor medida que el tema de desarrollo. Tal vez hoy día se habla más de mujeres y paz, tal vez que de mujer y desarrollo. Habría que ver un poco cómo se intercambian y cómo se articulan esos dos campos. Yo desarrollaré mi presentación en tres puntos, tres partes claves. En la primera me parece necesario regresar un poco sobre los grandes momentos que han marcado la creciente importancia tomada por la perspectiva de género dentro del sistema de Naciones Unidas. Yo me centro más dentro de los discursos que diseñan esos sistemas como tal. Justamente es un desafío metodológico como investigador saber cómo ir más allá de estudiar los discursos y realmente poder hacer, por ejemplo, etnografía de cómo pasa, cómo se articula. Bueno, es todo un tema y abierto, pero interesante. En segundo punto, veremos de qué manera la perspectiva de gender mainstreaming finalmente surge después de un largo proceso. Se incorpora dentro de los debates políticas y programas de las Naciones Unidas. Y finalmente terminaré en un tercer punto con un análisis crítico del impacto que tiene esa perspectiva. Ahí me centraré más que todo en lo que es construcción de paz, dando también ejemplos con programas de desarrollo, pero con un aspecto más particular en la resolución 1325. Entonces, primero, se puede decir que hay una larga marcha de las mujeres para ganar protagonismo en la comunidad internacional. Finalmente, un poco en tres tiempos. Primer tiempo de 47 a 75, que en 47 se crea una subcomisión de la condición jurídica y social de la mujer, que hace parte del Consejo Económico y Social, y esa subcomisión es como un órgano de la Comisión de Derechos Humanos. O sea, es muy complejo, honestamente, la historia de cómo administrativamente se plantea el tema de género en el sistema de Naciones Unidas, que en sí es muy complejo. Si alguien no lo entiende perfectamente, yo compro, porque es una tela de araña bastante compleja. Pero eso para decir que los temas de género, en el momento que nacen las Naciones Unidas, es bastante secundario y es sobre todo vinculados con temas de normas legales, convenciones. Por ejemplo, lo que va a hacer esa subcomisión, que se vuelve una comisión aparte del Consejo Económico y Social,
bastante rápido después, entonces, bueno, pierde la tutela con la Comisión de Derechos Humanos. Por ejemplo, va a pasar la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer en 53, o habrá, por ejemplo, otra convención sobre la edad mínima para contraer matrimonio en 62. Como se pueden dar cuenta, entre 50, en esa época, la edad mínima de matrimonio en el mundo, los derechos políticos que finalmente la poder votar y ser elegida. De hecho, que sí son los dos temas más universales. O sea, 53 es un momento en el cual todavía las mujeres en el mundo, todas tienen derechos de votar en todas las democracias del mundo. Entonces, hay que siempre ver cómo se movilizan los discursos con el contexto histórico. Finalmente, a partir de los años 60 hay dos grandes cambios. Primero, esa comisión empieza a trabajar con la Asamblea General en un proyecto de convención universal para eliminar las discriminaciones que sufren las mujeres en el mundo, que es la CEDAW, sobre la cual regresaré, que viene como casi 20 años después que se empieza a hablar, que se empieza a proyectar. Y lo otro es, como les dije, que se acumulan pruebas que muestran que las mujeres son más afectadas por la pobreza, y por lo tanto la Comisión va a desplazar un poco su trabajo desde normas jurídicas hasta trabajar sobre desarrollo comunitario y rural y planificación familiar. Pregunta que tengo, el tema de planificación familiar finalmente es muy dejado de lado y vamos a ver que es el más central, porque son los derechos sexuales y reproductivos de alguna manera y los más politizados. Se tocan en los 60 y ya no se toca de la misma manera hoy. Entonces, es interesante ver cómo hay una evolución que parece bien chévere, pero no necesariamente el hecho de que hay más importancia, hay más género y que se hable más, realmente haya más impacto y más escucha de las movilizaciones feministas como movimientos sociales y políticos. Paréntesis, me parece un punto clave cuando se analiza desde una perspectiva crítica. En 1975 es la primera de las 4 conferencias mundiales sobre las mujeres. En México se declara el año de la mujer y la década de la mujer por 10 años. En esa conferencia mundial son 3 temas que se trabajan principalmente: la igualdad, la integración plena de las mujeres al desarrollo y la contribución de las mujeres a la paz internacional. Entonces creo que paz y desarrollo desde el principio ya son como los dos temas muy importantes de acción para pensar, trabajar el tema de igualdad entre hombres y mujeres. En esa conferencia se adopta un programa de acción que propone directivas a los gobiernos sobre los 10 próximos años. Se crea el UNIFEM, el Fondo de Naciones Unidas para las Mujeres. También se crea el INSFO, que es el Instituto de Investigación sobre las Mujeres de Naciones Unidas. Todas esas cosas que ya no existen como tal hoy, regresaré. Y es importante saber que en ese momento, como en muchos eventos tipo cumbres, hay conferencia paralela, diríamos, foro paralelo con ONGs y como 4.000 participantes, muchas de Latinoamérica y del sur. Entonces hay toda una contrapropuesta que se hace también desde países en vía de desarrollo, que es paralela a la conferencia, que ya se reúne gobiernos, representantes de estados. Entonces siempre hay esa tensión, esa articulación tensa entre un poco dos mundos. Entre 76 y 95 es un poco el segundo punto. Ese es un periodo muy importante porque es el periodo en el cual pasamos de hablar de mujeres a hablar de género, y sobre todo es el momento en el cual las cuestiones de género que estaban tratadas desde el marco conceptual del desarrollo va a pasar de ser tratado desde el marco conceptual de los derechos humanos. Tres eventos claves que son sobre todo en los 90 en ese momento, bueno, 4, la conferencia mundial de Nairobi en 85, hay la segunda conferencia mundial de las mujeres en Copenhague en 1980, hay muchas cosas que pasan, sobre todo hay este balance de que
las estrategias de acción adoptadas en México no están muy lejos de cumplirse, porque en México ya se pensaba de manera genuina que sí se iba a terminar con la desigualdad ya, o sea, en 10 años. ¿No? Entonces, en 80 piensan, ah, no, es un poco más complejo. Para resumir y simplificar de manera un poco brutal qué es lo que se ve en esa conferencia, algo muy importante es que en 1979 se adopta la CIDO, la Convención por la Eliminación de todas formas de discriminación hacia las mujeres, y eso sí es la primera política universal que podemos observar sobre derechos de las mujeres en el nivel mundial. Ahí no soy la más experta en ilustraciones PowerPoint, pero yo creo que se puede ver un poco los países. Hay el protocolo opcional de la CIDO que surge en 99, y regresaré al tema, pero en el mapa de arriba son todos los países que firmaron la CIDO. Estados Unidos lo firmó, pero no entró como state party, todavía está esperando, ¿no? Entonces, es bastante, como lo ven, universal, sabiendo que no todos entraron en 79, que es un proceso que todavía hay algunos que entraron en 80 y pico, otros en 90, entonces, otra vez es muy vinculado con la historia y la política doméstica. Es importante ver que son los estados que hacen las políticas de las Naciones Unidas, no el contrario, ¿no? Entonces, hay una articulación muy importante. Entonces, en 85, esa Conferencia Mundial de las Mujeres, la tercera, en Nairobi, esa es muy importante porque se dice que en esta nació el feminismo mundial, con un reconocimiento y sobre todo una visibilización muy fuerte de los movimientos por la igualdad entre hombres y mujeres. Ahí son 15.000 representantes de ONGs presentadas en la conferencia paralela. Los 70s es la edad de oro de las ONGs también, entonces eso también es un paradigma importante para entender cómo se da este proceso. Finalmente, el movimiento que estaba dividido en México entre mujeres del sur, mujeres más del norte, por razones de la Guerra Fría, está mucho más unido en Nairobi. Y es el fin de la década de la mujer y el principio de la década de la igualdad, del desarrollo y de la paz, ¿no? Otra vez estamos con esos dos temas. En Nairobi se adopta estrategias de acción prospectivas para el año 2000, entonces es como que se sigue un poco en la misma dinámica de adoptar y firmar oficialmente compromisos desde los representantes que están para trabajar la igualdad de género. Muchos dicen que el gender mainstreaming como universalización de la perspectiva de género empezó a nacer en Nairobi. Sin embargo, los tres eventos realmente claves para entender cómo se habla de género hoy día en el sistema Naciones Unidas es primero la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en Viena en 93, por la cual las mujeres, las organizaciones feministas del mundo entero se organizaron muchísimo con conferencias previas de preparación. Hubo una petición oficial para visibilizar la violencia hacia las mujeres, la violencia de género, que es un tema que es muy poco tratado hasta ahora, traducida en 23 idiomas dirigidas a la Asamblea General. Hay tribunales informales que se hacen en todas partes del mundo con testimonios de mujeres que sufren de la violencia y de todo tipo de violencia y de todo tipo de países, ¿no? Mujeres en Mongolia, mujeres en Estados Unidos, Texas. O sea, realmente es un esfuerzo muy grande. Y finalmente el resultado de esas movilizaciones fue que se menciona la violación a las mujeres en el marco de violación de derechos humanos, especialmente en contexto de conflicto armado. En la declaración se dice que afectan especialmente a mujeres, niños y ancianos. Entonces todavía no estamos en una percepción del género muy moderna, porque son mujeres, madres, niños, pero al menos ya tienen lugar. Y el documento final de la declaración pide tomar acciones en contra de la violencia de género, lo que hace que la violencia de género se pone en la agenda de derechos humanos. Entonces cambiamos un poco de marco, pasamos del marco desarrollo y avance social y derechos a realmente derechos humanos.
Hay el nombramiento de un Special Rapporteur, no sé cómo lo sé, es que yo tengo todas mis fuentes en inglés, entonces a veces creo que mi traducción en castellano no corresponde realmente con los términos exactos, pero de un reportador especial, un informador especial sobre violencia de género, además de una declaración de la eliminación de violencia en contra de las mujeres que está en la Asamblea General el 20 de diciembre de 93. Entonces ese momento es muy importante. Además, en esa declaración hay el protocolo opcional de la CIDO, se firma en 99. La CIDO es un treaty body de los 10 tratados, de los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas. Entonces, los estados que los firman sí se comprometen y sí hay una cierta gobernabilidad desde la comunidad internacional sobre los temas de derechos humanos, sobre los estados que firman esos tratados. Y el protocolo opcional, lo que es importante, es que permite establecer mecanismos para mujeres individuales, o sea, para individuos o para grupos de individuos de la sociedad civil, para finalmente reclamar derechos o sus derechos al asido si no tienen ecos de parte de su jurisdicción nacional. Entonces es una estrategia y se usa mucho, muchísimo. Entonces el protocolo opcional es como un aparato jurídico que refuerza un poco el poder del asido. Ven que mucho menos países, hay menos países que lo firmaron, porque es el mapa de abajo. Colombia lo firmó, y hay casos en los cuales Colombia ha sido como hubo mujeres de ONGs de la Guajira que sí presentaron sus casos en la CIDO, pero bueno, para que vean un poco que hay matices. Eso, Viena. En 95 es la cuarta conferencia mundial de las mujeres en Beijing. Esta es muy importante. Esta más grande, hay 40.000 mujeres que van a esa conferencia. En la conferencia paralela, por ejemplo, el foro alternativo. Y es en el momento que hacemos este shift de mujeres a género. Donde finalmente se habla. ¿Por qué es importante? Porque antes se centra en las mujeres y en la idea de que finalmente se trata de que las mujeres tengan los mismos derechos y todo va a estar bien. Hablar de género es apuntar a un sistema de relación que en sí provoca desigualdades. Entonces ya no es como dar derechos a personas que no tienen, sino actuar sobre un sistema. Entonces es un shift, es un cambio de perspectiva que es bastante profundo. También en Beijing se definen 12 temáticas de trabajo críticas, no las doy todas, pero hay pobreza, educación, salud, conflictos armados, mujeres. Como ahí en Beijing se dice que las mujeres tienen que participar a la resolución de los conflictos, entonces pasan de ser víctimas que tienen que ser visibilizadas, a protegidas, a actoras de los conflictos, de su resolución, actoras de los conflictos dentro de parte de combatientes, eso es otro tema. Ese viene también, pero después. Y se adopta una plataforma de acción que sigue vigente hoy, que sigue siendo la base sobre la cual se desarrollan las políticas, sobre la cual se reúnen los estados cuando hay asambleas o sesiones de mujeres, por ejemplo, específicamente sobre género. Y ahí los gobiernos que firman esa plataforma de acción se comprometen a incluir una dimensión de género en todas sus instituciones políticas de planificación y toma de decisiones. El gender mainstreaming no es solamente dentro de la comunidad internacional, en los programas que se hacen de manera integral, internacional, sino también en los niveles nacionales. El cuarto punto muy importante de este periodo es el Tratado de Roma, en 98. En ese momento se crea el caucus de las mujeres para los derechos, porque hay un desafío, hay un reto. El Tratado de Roma es un reto para las organizaciones de mujeres para que la violencia de género sea reconocido dentro de los crímenes que pasan bajo la competencia de la futura Corte Penal Internacional. En ese momento hay un debate, hay una división entre las que dicen los crímenes de género, que son violencias sexuales, violaciones,
tienen que ser parte de los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, que son los tipos de crímenes juzgados por la Corte. Otras dicen no, hay que crear un crimen específicamente para violencia sexual. Es un debate muy interesante, no lo voy a desarrollar mucho ahí, pero finalmente la primera opción es la que quedó, pero tiene sus pros y contras. Entonces es un momento de mucha movilización y el Caucus de las Mujeres sigue de pie. Ahora es una ONG que trabaja como en articulación con la Corte Penal Internacional para visibilizar y promocionar los derechos de las mujeres, que acompañan organizaciones de mujeres que están en trámites, etcétera, etcétera.